segundo cuatrimestre vamos a estar tocando, ¿sí?, temas que por lo menos los trato de ir metiendo un poco más en los diferentes temas, áreas que puede estar participando un ingeniero en sistemas. Este capítulo o estos temas apuntan ya a empezar a trabajar el concepto de sistemas, las plataformas, los aplicativos que podemos encontrar en los sistemas, que a veces indistintamente en las organizaciones hablan de aplicativos, sistemas, subsistemas, plataformas, etcétera. Depende si estamos hablando en la nube, si estamos hablando en cloud, si estamos hablando en sistemas integrados o no, son muy parecidos. ¿Sí? En algunas organizaciones se tratan en forma indistinta. Acá tratamos de darle un poquito más de forma para que ustedes tengan, sí, una visión un poquito más amplia, ¿sí? Entonces, bueno, es también empezar a ver cómo inciden los diferentes sistemas de información, ¿sí?, para entenderlo y empezar a relacionar todo lo que vimos en el primer cuatrimestre tan estanco en cada uno de los sectores, como ahora con el advenimiento de la tecnología y estos sistemas, tenemos todo mucho más organizado y más digitalizado. Aquel que pueda aportar comentario, bienvenido sea, ¿sí? Así es, más entretenido para todos. Bueno, arrancamos. Nosotros estuvimos hablando al principio de año lo que era un sistema, conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo en común, para definir lo que era una organización. Ahora ya nos vamos metiendo dentro de la organización y empezamos a encontrar que estamos trabajando siempre con sistemas de información. Y eso es un tema que la mayoría considera que como ya hablamos de sistemas, si estamos en la carrera de ingeniería de sistemas, o un sistema de información, es todo lo mismo. Van a encontrar en la bibliografía, y es lindo que lo empiecen a leer ahora, ¿sí?, la diferencia, porque podemos encontrar sistemas de información donde hacemos uso de la tecnología y otros sistemas de información donde no hay uso de tecnología y sin embargo el ingeniero de sistemas está participando, ¿sí? Entonces, en línea general, cuando hablamos de sistemas de información, vamos a estar hablando de la forma que tienen las herramientas que utilizan en las organizaciones para poder administrar mejor su información y así después también poder tomar decisiones y ejecutar los diferentes procesos de negocio. Para esos tres elementos, ¿se acuerdan que vimos los sistemas corporativos? Información, toma de decisión, planeación, control, que lo vamos a ver en un par de semanas. Bueno, ya no es necesario estar utilizando gran volumen de información física, sino que lo podemos tener todo concentrado en distintos sistemas que con la combinación, la parametrización del manejo y la transformación que le podemos dar a esa información, nos permiten ayudar a tomar decisiones, a ver la marcha de la organización en los diferentes estadios de la organización y en cualquier momento. No necesitamos dedicarnos una semana, un mes a preparar el reporte que nos va a brindar esta información. Entonces, uno de los temas primeros que tenemos que empezar a entender es qué conocemos como procesos de negocio, ¿sí? Hay varias definiciones, a mí me gustan estas que anoté acá, donde un proceso es un conjunto de tareas, actividades enlazadas o interrelacionadas, ¿sí?, que son concurrentes o consecutivas, justamente para poder cumplir con algún objetivo de la organización para lo cual nos ofrecen un servicio o un producto, ya sea tanto a un cliente interno, nuestros compañeros, nuestros pares, o a clientes externos, ¿sí? Son esas actividades, como yo siempre digo en las organizaciones, que todos nosotros, cada una de las áreas en las cuales ustedes estuvieron viendo en el primer cuatrimestre, compras, pagos, ventas, etcétera, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía, investiguen qué actividades desarrollan? ¿Por qué realizan esas actividades? Bueno, justamente, toda área tiene que tener definidos procesos de negocio. Si no hay procesos de negocio, no debieran existir, porque ¿cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su función dentro de la organización? Entonces, hay que dividir el todo
ese sector, ese área, departamento, en pequeñas tareas, ¿sí?, que me van a definir ese proceso. Y ese proceso, su principal elemento va a ser la información. Ahora, esa información la voy a estar manejando, me sale, la vamos a estar procesando, utilizando, etcétera, en un conjunto de otros elementos que van a ser partícipes necesarios para que ese proceso fluya. Cualquier distorsión, problema que tenga en los componentes de ese proceso me va a deteriorar la calidad de la información por un lado y o por el otro, que el proceso no concluya en forma satisfactoria. Entonces acá, si en forma genérica trazo en la línea horizontal, por eso yo lo llamo a los procesos de negocio como espina de pescado. ¿Por qué? Porque lo puedo considerar el proceso como un todo conformado por diferentes componentes necesarios directamente para la concreción de esas actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, disculpe, pero tengo la voz desastrosa. Tuve una semana con un montón de auditorías, simulacros de ejercicios, cyber. Hablé demasiado en toda la semana, así que disculpen porque ya estoy con una tos terrible. Pero bueno, si no me escuchan me pongo el micrófono, pero si no, prefiero estar así sin micrófono y sin auriculares. Si no me entienden bien, me los coloco. Lo que les decía, en un proceso yo voy a tener una sumatoria de componentes. Acá, ejemplo, un tema muy recurrente entre sistemas y aplicativos, proveedores. Podemos tener también puertos USB, medios removibles, donde estoy copiando, subiendo, bajando información. Puedo llegar a tener información física, ¿sí?, que no está digitalizada. Puedo tener lo que comúnmente llamamos, ¿sí?, con las herramientas de escritorio, el concepto de macros, ¿sí?, que son pequeñas automatizaciones que hace el usuario final con esas herramientas computacionales o esas herramientas de escritorio. Ejemplo, en una planilla Excel, donde yo en una celda, todos entienden lo que es una celda en una planilla Excel, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. En una celda yo puedo colocar determinadas funciones, símbolos aritméticos ordenados de determinada manera, operandos operadores, y me brindan un resultado. Copiar una celda y después multiplicarla, dividirla, usar algunas funciones aritméticas, trigonométricas, financieras que ya están definidas en esa planilla de cálculo, colocarlas en una celda y contemplar una serie de datos en distintas columnas o filas y obtener resultados. Así como tenemos eso que ya está preestablecido, existe también en estas planillas de cálculo y o procesadores de texto, o sobre todo en las planillas de cálculo, opciones donde puedo estar programando con lenguajes de programación básicos, ¿sí?, o sencillos, y poder automatizar determinadas actividades, ¿sí? Entonces, eso antiguamente se llamaban macros, hacer una macro, ¿sí?, una función que me permitía automatizar, y después en muchas organizaciones se empezó a llamar End User Computing o operaciones realizadas por el usuario final, automatizaciones por el usuario final, que obviamente no podemos considerar que son sistemas porque no cumplen con el proceso, ¿sí?, establecido para un desarrollo de acuerdo a la metodología que corresponde, ¿sí?, a lo que llamamos el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. ¿Sí? Porque lo hace el usuario final, así como lo hace, ya lo empiezan a utilizar, no se hacen determinados controles y o validaciones requeridas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros y puse acá correo electrónico como otro elemento, sí, que podemos estar utilizando. Entonces, ¿por qué decimos estos componentes? Si algo falla, el proceso no se completa. ¿Sí? Un ejemplo cualquiera de algún sector que ustedes hayan interactuado con los participantes que están acá, por ejemplo, compras.
¿sí? Compras quiere enviar una licitación para la compra. ¿Se acuerdan que dentro del área de compras, el equipo que habló en su momento mencionaba que podía adquirir materia prima o productos? Entonces, uno de los temas es seleccionar al proveedor. ¿Cómo selecciona al proveedor? Podemos inventar, tienen un sistema del área de compra donde el empleado puede ver para los productos qué proveedores podrían satisfacer el pedido. Entonces, lo toma de ese sistema, lo descarga en una planilla, lo baja, estoy inventando el ejemplo, a un puerto, a un pendrive, a un dispositivo, y luego utiliza un courier, ¿sí? Para poder llevar a una imprenta, a otro proveedor, para que imprima en un papel especial y demás la licitación. ¿Sí? La licitación es, vamos a ver más adelante, pero es un documento donde se establecen cuáles son las condiciones que tiene que tener el producto, la materia prima, qué volumen necesitamos, especificaciones técnicas, etcétera, ¿sí? Y cada proveedor tiene que proponer la fecha de entrega, costo, etcétera. Sí, como eso ya está armado, tienen una máquina, un procesador de texto donde están las condiciones y lo único que tienen que agregar son el producto en particular. Bueno, entonces el proveedor recibe de ese pendrive, lo descarga, toma los datos y realiza las impresiones correspondientes. Una vez que están todas las impresiones hechas, le envía un correo electrónico al responsable de este proceso y le avisa ya están las cartas enviadas o los pliegos enviados, ¿sí? Porque las licitaciones, cada uno de esos componentes de los requisitos los llamamos pliegos. Acá les comenté, utilicé cada uno de los componentes que les mencioné. ¿Qué pasa si el correo no llega? Si el proveedor no me envía el correo, yo no puedo dar por cerrado el proceso porque no sé si se enviaron o no los pliegos. Si el puerto USB no tengo permisos para poder utilizarlo el puerto USB porque por medidas de seguridad están bloqueados. El proceso no lo voy a poder cumplir hasta tanto me habiliten el puerto USB para colocar el pen y bajar la info. El sistema no está funcionando porque están haciendo un backup o están implementando una nueva versión y no está disponible por 2 o 3 días o tiene un error y no está funcionando correctamente. Si no tengo en el procesador de texto se borró o alguien sin querer eliminó un par de párrafos de la carta que ya tenía preparada, ¿sí? Porque estaba en una herramienta colaborativa de escritorio y sin querer alguien borró, retipió, etcétera, y no tenemos guardado el máster, ¿no? El modelo básico. Cada uno de esos errores o situaciones donde me demora el proceso me provoca que mi proceso quede cortado, no pueda seguir. Si me falta algo, no llego, ¿sí? Entonces, cada vez más es importante que en las organizaciones empiecen a tener conocimiento de poder definir cuáles son todos y cada uno de los procesos de negocio que tienen en cada una de las áreas. ¿Sí? Cuanto más detallado y más más limitado está, digamos, más particularizado, más rica es la información que después va a poder tener la organización. ¿Por qué? Porque va a poder contar con sistemas de información más precisos al momento de poder utilizar el contenido de esa información. ¿Sí? Entonces vemos que vamos a estar encontrando, cuando digo esto es ir bien de lo general, área de compras, área de recursos humanos. Por eso ahora podemos empezar a encasillar por qué en un área, por ejemplo, como dije recién, de recursos humanos, vamos a tener un área que se encarga de todo lo que tiene que ver con el pago de los salarios, otro que tiene que ver con dudas que pueden tener los empleados, y las dudas, consultas, situaciones conflictivas o
de cómo me puedo cambiar de posición, si me puedo postular para otro puesto, etcétera, sí es otro sector. Otro área puede ser de capacitación y cada uno otro que puede ser de reclutamiento, de ingreso de personal, ingreso y egreso de personal. Entonces, cada uno de ellos va a tener una actividad principal. Si es entrenamiento, preparar los cursos de entrenamiento. Pero eso es el todo. Lo puedo empezar a parcializar o ir acotándolo en pequeños subprocesos y estar definiendo los componentes. ¿Por qué? Porque después cada uno de esos procesos yo puedo decir o establecerle cierta criticidad. ¿Cuál es más sensitivo, más crítico que otro? Que de manera tal de poder priorizar frente a un conflicto donde están, groseramente hablando, compitiendo determinados componentes o recursos de diferentes procesos, poder seleccionar aquel que tenga mayor severidad, mayor criticidad que el resto. Y una cosa, sí. Hablamos de que, perdón, hablamos de que hay procesos que pueden fallar, ¿no? Hablamos del caso del pendrive, por ejemplo. Ahí yo me puedo imaginar que el empleado encargado de hacerlo del pendrive, al ver que le falla esa parte, agarra y crea un camino para sortear ese problema y solucionarlo de otra manera. En vez de pasarlo por el pendrive, no sé, se lo manda por mail a sí mismo, a la computadora para imprimir las correspondencias. Se te salió del proceso. ¿No te lo rompe todo el sistema? Me encantó la pregunta. ¿Tu nombre? Arellano, Ariel. Arellano, Ariel. Me encantó, Ariel. Buenísima la pregunta. ¿Sí? Eso es ser, como digo yo, ingeniero, resolver con ingenio, ir al plan B. Si estás en una empresa que tiene muchos protocolos y muchas políticas, procesos y procedimientos, antes de hacerlo, tenés que preguntar si se puede hacer. Porque podés estar violando por querer ser proactivo, de querer resolverlo, y no consultaste si eso era viable, pueden aparecer violaciones a determinadas políticas y procedimientos. Entonces, si lo haces por motus propio, levantar la mano y preguntar si se puede. Pero la pregunta que vos acabas de hacer es, si el proceso tiene una falla en algún componente, lo que tiene que tener, por ende, sí que es necesario, que acá no lo quise mencionar, pero que ya que lo trajiste me encantó, es, en toda organización tenemos que tener un plan de contingencia. Es decir, evaluar para los procesos que se consideran críticos, qué alternativa tengo si alguno de los componentes sufre alguna falla. Es mucho más amplio, pero para que ustedes, para que la gran mayoría le quede claro, es tener el famoso plan B debidamente aprobado y homologado. Entonces, si no funciona el puerto USB, ¿qué otras alternativas tengo? Como vos dijiste, enviarlo por mail. ¿A quién? A la imprenta, no a tu casilla personal, porque eso es información de la empresa, y si tenés un área de seguridad de la información, no le va a gustar. O sea, yo ya te levantaría la mano diciéndote, no podés enviar información corporativa de la empresa a tu casilla personal. ¿Sí? Entonces, las organizaciones, a partir de evaluar cuáles de los procesos son críticos, cuáles son los componentes sensitivos, para no usar la misma palabra, empiezan a trabajar en lo que se llama su contingencia, de manera tal que la organización, si tiene alguna avería, algún problema, componentes, procesos, tengan una alternativa de poder seguir operando normalmente. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la clase pasada, ya que vimos cloud? ¿Sí? Que decíamos que las nubes públicas, sobre todo, que son de proveedores que ofrecen el servicio, que tenemos alta disponibilidad o full de disponibilidad. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan? La alta disponibilidad de los servicios cloud, que
que van a funcionar correctamente la mayor parte del tiempo. La mayor parte no, siempre. Ah, bueno, siempre. A menos que haya una falla mundial y ahí colapsa todo. Pero si no, siempre. ¿Por qué? Porque justamente se van backupeando una nube en otra. Groseramente hablando, si es vos tenés asignado una nube a la cual accedes, que ese es tu sitio productivo, digamos, tu principal, pero a su vez también el proveedor hace un backup, un almacenamiento, va copiando en forma constante, en línea, ¿sí? De manera tal que si falla algo en la nube principal que te asignó a vos, te redirecciona sin que vos te des cuenta, usuario final, a otra nube y la información es la que acabas de actualizar. No tenés que estar esperando que reinstale o baje toda la información lo más actual posible. Y te dice, perdiste las últimas 2 horas. No, no perdiste nada, ni sabés a qué nube, dependiendo de lo que vimos en la clase pasada, para no repetir, ¿sí? Eso es tener una contingencia. Es lo que vas a estar evaluando acá. Pero como acá lo estamos llevando al concepto de información, a los sistemas de información, tenés que prever que puedas volcar todos estos procesos, el resultado que surja, ¿sí? En un sistema de información para que al negocio, a la organización, le permita seguir trabajando, operando, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Aclarado? Sí. Ya, bárbaro. Entonces, dentro de los procesos que tenemos, podemos encontrar, los podemos clasificar, como en todo, ¿sí? Por disposición dentro de la pirámide organizacional. Entonces vamos a encontrar procesos en un sector, área, departamento, vamos a encontrar, dependiendo del nivel jerárquico, ¿sí? Dentro de la pirámide, procesos administrativos, procesos de gestión, productivos, comerciales. Administrativos yo les diría que lo tenemos en toda la organización, donde son aquellos comunes desde el responder los correos, las consultas, preparar la documentación que tiene que enviar legales, la documentación que tiene que preparar el área de tecnología, los testing que tienen que hacer los usuarios, etcétera, todo lo que tiene que ver el tema de la organización de las vacaciones, las solicitudes de licencia, etcétera. Esos son procesos administrativos que hacen a la participación de individuos en cada una de las áreas de la organización. ¿Sí? Algunos procesos administrativos son importantes para ese sector y otros procesos son insignificantes, pero son requeridos. Por ejemplo, no digo que no esté bien tomarse vacaciones, pero no es lo fundamental de ese sector. Tiene que cumplir porque hay políticas, procedimientos de recursos humanos que solicita que los empleados de cada uno de los sectores organicen su plan de vacaciones para que puedan salir todos, pero no salir todos juntos y que el sector quede sin personal. Entonces eso es algo administrativo, pero no es tan relevante para la función, por ejemplo, de desarrollo de sistemas. No es su objetivo salir de vacaciones, es un derecho que tienen, no me voy a meter en toda esa parte, pero su función es que haya programadores de los diferentes lenguajes o de los diferentes productos que están desarrollando en forma permanente, ¿sí? Entonces se separan los procesos más menos sensitivos. Eso los voy a tener en toda la organización. Los procesos de gestión, por su parte, los voy a tener también en toda la organización, pero como vimos, los diferentes tipos de gerentes de primera línea, mandos medios, mandos superiores, vamos a tener diferentes tipos de gestión que van a estar revisando el seguimiento de cada uno de sus procesos de diferentes aristas. La alta gerencia, ¿cómo los va a estar observando? Como un todo, la consolidación de la gestión de los diferentes departamentos. Los mandos medios, un poco más a detalle, para entender qué puntos de mejora. Y los de primera línea,
¿qué van a estar observando? En forma individualizada, cada proceso con cada responsable. Entonces, para cada uno de ellos tenemos la misma información, o podemos tener el dato con valor agregado, con distintos aditamentos según a qué tipo de sistema de información o para quién estamos elaborando esa información, ¿sí? Y así tenemos el comercial y el productivo, ya son más direccionales, ¿no? Ya están dirigidos a grupos particulares, producción, todo lo que tiene que ver con marketing. Bueno, y acá es donde empezamos a tratar de relacionar lo que vimos en el primer cuatrimestre, que son todos los sectores de una empresa, las características de la empresa, y por otro lado, después tenemos cómo interactuamos con esa gran información digitalizada que ya están adquiriendo o están tomando todas las organizaciones, que ya hacen que las empresas sean cada vez más dependientes de los sistemas de información. Y no estoy hablando de sistemas informáticos, sino de sistemas de información. ¿Sí? Entonces hablamos que esos sistemas de información van a estar dando soporte al plan estratégico, a la estrategia de la organización. Entonces podemos hablar de acuerdo a cómo manejan la información, cómo la presentan, qué utilidad le damos, vamos teniendo diferentes tipos de sistemas. El primero que podemos encontrar son los, bueno, el primero, pero que me aparece acá, izquierda a derecha, bien ordenadita, ¿no? De izquierda a derecha, tal como escribimos, tenemos el Balance Scorecard, ¿sí? Donde básicamente son sistemas que me permiten tener un panorama, una idea a alto nivel comparativo de los temas que yo necesite, ¿sí? Me puedo comparar a nivel de empresas, con mi organización con los competidores del mismo rubro, hacer un scorecard de cuál es nuestro ranking dentro de la organización, la parte de ventas, cómo venimos trabajándolo, ¿sí? Es un sistema que me permite conocer, la palabra que me gustó es ranking, me gustó, no me salió en el curso anterior, me salió en esta. Bien, y después tenemos otros sistemas donde pueden servir para la toma de decisiones. Es como aclaramos, ¿se acuerdan que nosotros vimos dentro de los circuitos corporativos que teníamos información, toma de decisiones, planeación y control? Bien, la información que se manejó en el momento cuando hablamos de sistemas corporativos es el input para estos sistemas, nada más que ahora nos vamos a estar ingresando en los sistemas de acuerdo a determinadas características, de acuerdo a los procesos de negocio que acabamos de comentar recién, ¿sí? Entonces, de acuerdo también a la información que se va ingresando, qué aditamentos, qué agregado le vamos dando a esos datos, vamos a estar teniendo sistemas que le van a permitir a los diferentes niveles gerenciales tomar decisiones. Las 8 etapas o el mecanismo que vimos de 8 pasos para la toma de decisiones no están incluidos en estos sistemas de información, porque eso corresponde al individuo. Estos sistemas de información diseñados, armados para la toma de decisión, proveen de determinado análisis. ¿Se acuerdan que uno de los no de los problemas, pero sino de los elementos que encontramos en la toma de decisiones es la incertidumbre? ¿Qué riesgo va a estar asumiendo el individuo que toma decisiones? Entonces, estos sistemas de información lo que tratan es de reducir esa incertidumbre, dependiendo obviamente de los niveles gerenciales, y por otro lado, qué tipo de decisión se va a estar tomando, ¿no? Entonces vamos a tener sistemas de información gerencial, que son básicamente los que corresponden a la alta gerencia, que lo que me van a permitir es tener un paneo de la marcha o del funcionamiento de la organización, con determinados indicadores. ¿Sí? En general, estos sistemas de información se manejan con
diferentes tipos de indicadores que quizás alguno habrá escuchado o visto, los que tenemos los indicadores KPI o acá tenemos los KPI, ¿sí? Los indicadores claves de gestión y los indicadores claves de ejecución, de performance. Son indicadores muestrales, ¿no? Que me van a estar, obviamente que para que tengan sensitividad, para que tengan cierta representatividad, requiere ya de buen input. Si yo no coloco bien los datos originales, después con todo el procesamiento que puede hacer el sistema para estar determinando si con estos indicadores si estamos bien o mal, si son los si el ingreso es erróneo, el resultado no va a ser correcto. Sí, es una premisa básica. Estos indicadores, la característica que tienen es que hay ya por sistemas prearmados o ya configurados, los indicadores son parametrizables, donde ya están establecidos, por ejemplo, determinados conceptos básicos donde uno, con la información que ingresa en determinado formato, en determinado momento, este sistema de información los transforma, los procesa y me da el resultado cómo estoy con respecto a ese indicador. Si estoy por encima, por debajo o estándar. El famoso semáforo rojo, verde o amarillo. Entonces, estos indicadores, los que yo más conozco son los relacionados con seguridad, manejo de incidentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a meternos con incidentes de seguridad a nivel general, ¿sí? Entonces, a ver, está bueno contar con a la organización, y me meto acá, perdón, autorreferencial. Me interesa saber qué tipo de incidentes estamos teniendo en la organización. Entonces, yo puedo tener un sistema de información gerencial a partir de un buen ingreso y haber determinado un proceso para cargar los incidentes que tengo en la organización. Tengo que tener identificado qué tipos de incidentes me gustaría, qué tipos de incidentes considero que pueden ocurrir en la organización. Desde como es seguridad de la información, donde recibe información. Desde que se pierda, roben, por ejemplo, una laptop, alguien que va transportando un medio removible, se pierde, se lo roban, información impresa que quedó en la impresora y nadie la recogió y era sensitiva, alguien que se llevó una carpeta para presentar a un cliente una estrategia, un proyecto, un producto, le roban por el camino, lo pierde, lo dejó olvidado en la cafetería, inventando ejemplos, ¿sí? Tengo ese tipo de datos, tengo ese tipo de incidente, puedo tener otro incidente donde un sistema permitió ingresar un número de documento negativo. Sí, entonces el DNI de una persona es menos 425. Le dio enter, ingresó y colapsó la base, porque no esperaba recibir ese dato. Entonces me generó un problema de falta de disponibilidad. Ese sistema no lo puede usar hasta que detectemos ese error, porque hasta que no lo encontremos no nos vamos a dar cuenta. Entonces vamos a suponer que es un incidente. No se parcharon los sistemas operativos de todos los servidores y de todas las computadoras. Tener eso parchado. Tenemos proveedores que manejan nuestra información o acceden a nuestra información y le robaron información, le entró un virus o nos entró un virus a la compañía. Entonces voy clasificando diferentes incidentes y después los voy categorizando, ¿sí? De acuerdo a qué sistema fue impactado, qué información se perdió, robaron, a cuántas personas impactó, a cuántos clientes. Les voy dando un ranking. ¿Qué sectores sufrieron esos incidentes? ¿Cuál fue la investigación? ¿Qué reveló la investigación? Si fue algo accidental, intencional, estamos teniendo un sabotaje. Bueno, se va investigando. Todo eso lo vamos ingresando al sistema.
imagínense un formulario, como si fuera, sí, un formulario que uno tiene determinados campos para estar ingresando información. Entonces después los indicadores me van a decir, incidentes de robo de información, 5, superaste el umbral porque el umbral eran 3 por mes. Vulnerabilidad en la infraestructura, porque no tengo parchado X cantidad de servidores. Bueno, entonces eso me va a permitir a mí decir, ok, a ver, ¿por qué no estamos parchando o actualizando correctamente el sistema operativo o los aplicativos con las versiones que correspondan? ¿Qué está pasando? Investigar qué sucede. Me va dando indicadores que yo después puedo utilizar para ver en cada uno de los equipos qué está pasando, pero lo veo a un nivel macro. Los de ejecutivos, los performance, tienen que ver ya más con la parte a veces también operativa, ¿sí? Por ejemplo, si no solamente de operaciones, sino también de los procesos, demoras que hubo en el proceso de producción, porque la cantidad de productos terminados por semana me arroja que estoy por debajo del umbral, entonces saber qué está pasando, entender, se rompieron 3 máquinas, no tenemos los repuestos. Me va a permitir con esos indicadores a gestionar, tomar acción, ver qué puedo estar haciendo. Pero ahí que necesito tener un buen ingreso de datos. Y después el otro que tenemos, los soportes de decisiones, también son herramientas, son sistemas que suelen proveer información, lo que solemos decir, ¿se acuerdan cuando vimos micro y macro entorno? Sí, que también está relacionado con inteligencia de negocios o business intelligence. Es más común haber escuchado business intelligence que esto, pero bueno, es así como lo ponemos todo en español. Son sistemas que muchas veces proveen información del exterior. Cuando digo del exterior es del entorno donde está la organización. Reportes, así a nivel opiniones de diferentes especialistas legales, contables, impositivos, económicos, sociales, etcétera, que esos informes analizados, evaluados por estos mismos sistemas, pueden brindar un resumen que le permita al tomador de decisiones contar con información que de otra manera les puede llegar a resultar complejo poder adquirirlo en tan corto tiempo. ¿Sí? Hay con más o menos nombres, pero básicamente podemos estar hablando, ¿sí?, de estos sistemas genéricos. Los de inteligencia, los de business intelligence también, además de lo que mencioné, los podemos estar viendo, relacionando con aquellos sistemas que proveen información ya más cualitativa, y yo los que más conozco son los utilizados por las áreas de marketing para poder detectar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de departamentalización, que teníamos una forma de departamentalizar por tipo de cliente, por nicho de mercado? Bueno, son utilizados en las áreas de marketing para mantener actualizado el tipo de cliente que tienen. Personas que, como lo debo haber dicho, pero bueno, vamos a cambiar. A ver, por ejemplo, personas que en el mes de julio o agosto realizan muchos viajes, vacaciones de invierno o lo que fuera, y entonces ya desde junio le empiezan a enviar propagandas, promociones relativas a viajes. Personas que son de comprar en determinadas semanas, que compran, no sé, que van al supermercado la tercera semana del mes, bueno, pueden tener más promoción o información sobre productos, propagandas, etcétera, de los supermercados. Son más dirigidos. ¿Por qué? Porque promociones, vemos que hay personas que están averiguando sobre determinada información o determinado producto o servicio, entonces le acercamos más información sobre ese tema.
Estoy pensando también lo que nos pasa con los celulares, ¿no? Que a veces buscamos por un tema y después nos empiezan a llegar un montón de propagandas, promociones en el buscador. Es el primer tema, como o nos leyó la mente o nos escuchó, o recopiló todo lo que estuve buscando, mirando, leyendo y me empieza a dar información parecida o similar. Buscado, estoy pensando también en lo personal, sí, que para salir un poco de empresa, si ustedes tienen, ¿cómo es? Para ver películas y servicio pago de películas y demás, si eligen una determinada película o serie, después que aparecen opciones de series o títulos que se basan no en el mismo tema, pero son parecidas o tienen tienen relación. Justamente, ¿por qué? Porque hicieron ese estudio con la información que ustedes accidentalmente brindaron. Me puse a ver esta serie, ¿sí? Por eso, para volverlo loco, elijan series de cualquier tipo, mezclenla y lo vuelven loco al dispositivo. Todo eso, ¿dónde converge? En una gran base de datos, en un warehouse. ¿Sí? En una gran base de datos donde está la información, que obviamente es una retroalimentación, porque todos esos indicadores, toda esa información que se volcó, queda almacenada durante el tiempo que tenga que ser utilizada, porque un tema importante en los sistemas de información es la guarda de tanto volumen de información. Como les dije, ya las organizaciones puede llegar a ser ya más del 90% de su información está digitalizada, ya sea porque se originó digital o la que tenían en físico fue escaneada, procesada para ser digitalizada y evitar tener tanto espacio ocupado por papel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a almacenar mucha información que después, en algunos casos, es importante determinar cuál es la vida útil de guarda de esa información. ¿Por qué? Porque la información, así como nosotros, tiene un ciclo de vida. Desde el momento que la creamos y la empezamos a utilizar, hasta el momento en que la podemos destruir, es decir, ya carece de valor o de significado, caducó, ¿sí? Eso va a depender mucho de las regulaciones, normas que se tengan en cada uno de los países. En Argentina tenemos a nivel ley 10 años de guarda, por temas legales 10 años de guarda. En Uruguay son 25. Y hay otros países que tienen 20, otros que tienen 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque frente a cualquier situación de litigio o investigación y demás, si uno tiene la información por lo menos 10 años para atrás, consideran que es válido. O sea, podemos reclamar y lo que puede llegar a durar es hasta 10 años esa información. Pasado ya esa fecha, la empresa o la organización no tiene obligación de guarda. Con lo cual, si tiene alguna situación que excede los 10 años, no está obligado a conservarlo, a menos que haya comenzado antes la investigación y esté obligado a preservarla. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con la alta, gran volumen que se está teniendo en los warehouse, y el tema es cómo empezamos a particionarlo, porque también son amplios, son grandes, podemos guardar un montón de datos, pero no es ilimitado. Por eso también muchas empresas empiezan a utilizar como repositorio o guarda de información que está próxima a vencer, próxima a ser destruida, en las cloud, porque justamente esa información que ya no tiene la misma severidad, criticidad, o no la voy a necesitar tan seguido como la información que se generó la semana pasada. Bien, entonces ya acá vamos a empezar a conocer un poco por adentro o entenderlo, porque no es la materia, pero sí lo necesitamos como sistema de información, y por eso me gustó esta presentación, de entender, como les dije, hay muchas organizaciones que aplicación, aplicativo, sistemas es exactamente lo mismo. De cierta manera puede ser, pero a mí me gusta que tengan un poquito más de data. Después, obviamente, en el día a día se van a adaptar a la organización o a los equipos con los cuales interactúan.
¿sí? Nosotros básicamente tenemos en las organizaciones, tenemos el acceso como usuario final, ¿sí? Accedemos a los diferentes sistemas con una vista, por ejemplo, el aula virtual que ustedes ingresan, el sistema guaraní y demás, es amigable para ustedes, ¿sí? Más o menos intuitivo, depende de cada uno, las expectativas, y solicita determinada información. Hasta que, obviamente, ponen el clic y van a esperar tener el resultado, la respuesta a lo que ustedes consultaron. Ahora bien, ese proceso de que ustedes solicitan y realizan alguna acción hasta obtener el resultado esperado, que a veces son milisegundos, en el medio, tal como están viendo en el algoritmo, tenemos tres instancias. El input, o sea, todo este proceso de entrada, todo el proceso en sí mismo, ¿sí? El tomar esa información, preparar esa información y luego la salida, presentarla. Para cada uno de ellos vamos a estar encontrando distintas rutinas o módulos, me gusta decir más la palabra módulos, que a su vez esos módulos se van a dividir en pequeñas partículas hasta llegar al concepto de la aplicación. Es decir, yo puedo tener en este input de datos, ¿sí? En cada uno de los sistemas que esté accediendo, una caja con un montón de menús, opciones. Por cada opción que yo voy entrando, se va abriendo en otro subset de menú. Por cada selección voy a estar teniendo más menús hasta que voy a llegar a un momento donde tengo una sola, que es la que elegí para llegar a esta salida, ¿sí? Cada uno de estos módulos que yo voy seleccionando y se me abre otra cantidad de opciones son estas rutinas que empiezan a trabajar cada vez en porciones más chiquitas, más reducidas. ¿Justamente para qué? Para poder tener, a pesar de todo, que estamos aplicando el concepto por ahí muy típico de burocracia, como vimos con Weber, lo que vamos a estar viendo acá es que vamos a tener pequeños procedimientos o rutinas que van a tener una función que después puedo extrapolar. Por ejemplo, la de validación. Saber si todos los datos que ingresó el usuario están correctos para poder brindar la información que me está pidiendo. ¿Sí? Entonces, es una rutina que después la puedo utilizar para cualquier otro sistema, con o sin necesidad de hacer adecuaciones. Y después, por otro lado, a medida que voy avanzando, que con cada uno de estos aplicativos, estas aplicaciones bien reducidas, van siendo satisfactorias, voy a entrar a el megaproceso, donde empiezo a tener, esto por ahí lo vieron de diferentes formas, ¿sí? Con la materia de arquitectura, ¿sí? Donde seguramente habrán visto donde pueden interactuar distintos sistemas, que pueden ser, son aplicativos, porque es una parte del todo, el sistema es todo, desde que entra hasta que sale, ¿sí? Toda la información, todo el proceso de entrada, proceso y salida de información, ¿sí? Donde van a interactuar N sistemas, donde van a empezar a ver que las interfaces pueden ser de un sistema con muchos sistemas, para un aplicativo con muchos aplicativos, lo que solemos decir de uno a muchos, de muchos a muchos y de muchos a uno, porque a veces necesito interactuar con un sistema, consultar a varios para poder recapitular y tener toda la información que está pidiendo el usuario. O tengo que interactuar entre muchos aplicativos, subsistemas, entonces esos conceptos donde quizás tengo que enviar mensajería, estar enviando cierta información para poder acceder al sistema y que me brinde los datos, es lo que conocemos a grandes rasgos, para lo que necesitamos acá, como interfaces. Y una vez que obtuve todos los datos quizás separados, llega el momento de procesarlos, ¿no? De unirlos para que esté visible acorde a lo que necesita el usuario. Todo eso está todo programado, ¿sí? Por lo que a ustedes les gusta, me imagino, de estar sentado, estar programando, ¿sí? Que es lo que están haciendo en algoritmo. Una vez que ya está todo
recopilada la información de los N aplicativos que se necesitan, se preparan también en una rutina particular de presentación. Y es donde se produce la salida, que puede ser ya sea en la pantalla o impresora o en el formato que sea, digital o físico. Entonces, básicamente es entender, ¿sí?, por todo lo que pasa detrás de lo que nosotros vemos amigable o no amigable cuando hacemos una consulta en cualquier tipo de sistema. ¿Sí? Y acá es donde decimos que en los diferentes repositorios de información se empieza a acumular cada vez más información y es donde eso después genera en algunos casos problemas de demora en los tiempos de respuesta por parte a los clientes o a los usuarios, tanto internos como externos. Bien. Otra forma que tenemos de poder representarlo quizás un poquito más detallada, que al fin y al cabo el sistema que tenemos que consulta el usuario final es un sistema de aplicación, porque está conformado por N cantidad de programas interrelacionados que interfacean, comparten, distribuyen, etcétera, combinados con diferentes tipos de archivos, base de datos. Nosotros comúnmente hoy en día hablamos de base de datos, pero también no dejan de ser archivos. Antes teníamos archivos parciales o archivos de determinado tópico, ahora tenemos una base de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos me permite tener el 100% de registros con el nivel de detalle muy particularizado y luego con diferentes combinaciones de consulta puedo extraer los datos que necesito. Entonces, lo que me permite es que el usuario final en la base de datos le permita, ¿sí?, desarrollar sus propias consultas. Cuando me manejo con archivos, los conceptos muy tradicionales, lo que tengo que, y los archivos, es donde yo ya tengo establecido el registro y por cada registro la descripción de los campos. No me puedo mover de eso y tengo una forma para poder acceder a cada archivo y de acuerdo también a su tipo. Pero eso es más de operativo y de arquitectura. Nosotros acá es para que ustedes entiendan todo lo que lleva esos sistemas de información que tienen en su interior para poder proveer el resultado final. ¿Sí? Cada uno va a tener una problemática o un desarrollo acorde a lo que estemos trabajando para los sistemas de información. ¿Sí? Entonces, estos sistemas de información, como dijimos, lo que le permite es ayudar a cada uno de los integrantes de acuerdo a el nivel que ocupa, a la función que ocupa dentro de la organización, a poder tomar decisiones o acciones con mucho más volumen y calidad de información que la que tenía antiguamente. ¿Sí? Antiguamente, por ejemplo, en muchas organizaciones, ahora se tiene o se maneja los sistemas de información gerenciales. Esto que yo les mencionaba, estos indicadores, donde la misma herramienta recopila, establece cuáles son todos los indicadores. Vos podés establecer cuáles son los indicadores para tu organización más relevantes, más importantes, y podés hasta parametrizar cuáles son tus umbrales, tus alertas. Poner lo que decimos, cuál es la base, ¿sí? Obviamente que eso tiene que tener un criterio bastante razonable. Estaba pensando justo eso, ¿no? Porque habíamos hablado de las alertas o los indicadores para cosas de seguridad, por ejemplo. Dijiste, no sé, 3 robos de información al mes. Yo dije, con uno yo creo que estoy bastante... Uno capaz es mucho ya directamente, pero... Totalmente. ¿Cómo se establecen, no? Tenés que tener la información de que si hay, no sé, 30 robos al mes, ahí capaz te cambia el umbral que si hay uno. Bueno, obviamente, viste que yo dije que vos estableces un caso muy particular.
pero para responderte, hay indicadores que obviamente podés tener 30 y es insignificante y tenés uno y te arruinó la empresa. La magnitud y la calidad te va a estar variando en esos casos puntuales. Lo que te permite es, al colocar umbrales, ver si tenés que empezar a tomar podés tomar alguna acción preventiva. ¿Sí? Pero en el caso de seguridad, no, podés tener un cyber attack y te arruinó. Y el umbral es 0, no tener cyber attack. Pero hay veces que cuando dependés de un montón de personas, no sabés si realmente están todas entrenadas, capacitadas, que no van a meter la pata sin querer. Entonces, ahí lo único que tenés es, ok, para preservar ese indicador, tenés que accionar con muchas acciones, valga la redundancia, preventivas. Obviamente que sí, lo que te permite es tener una medición para saber si hay algún elemento que vos decís, bueno, mira, siempre en el mes en tal mes del año, perdón, ocurren más cantidad de eventos. Entonces, te permite empezar a analizar por qué ocurren. Entonces, te fijas si por ahí es, qué sé yo, a ver, ¿qué podemos decir? Que no es que roben información, pero que más posibilidad de phishing, ¿no? Todos sabemos lo que es un phishing hoy en día. Entonces vos ves que tenés mucho más alertas de phishing, o sea, vos manejás un umbral, yo dije un número, pero también hay algunos indicadores que pueden ser porcentajes, donde ves que tenés el porcentaje de gente que cae en phishing o que recibió correo phishing en una época del año. Cuando te pones a fijar, invento es diciembre. Y se reemplazó el envío de tarjetas de salutación de feliz año nuevo por un correo. ¿Sí? Y en ese correo podés tener un virus o un sitio malicioso para descargar software. Y el usuario no se dio cuenta. Entonces, el primer año te pasó, el segundo año ya decís, ok, a partir de noviembre pongo más alertas, o sea, concientizo más al personal para que tenga cuidado con los correos, o también coloco o mejoro mis herramientas preventivas para evitar que ese tipo de correos lleguen a los escritorios, perdón, que lo reciban cada uno de los empleados. Sí, subís el umbral también, ¿no? En esa fecha, porque ya sabés que va a haber más de lo común, no es Bueno, tan... pero subir es engañarse. Entonces, pero podés tomar acciones preventivas y sí podés después explicar por qué subió eso. Estoy inventando el ejemplo, no es que te van a decir, ok, no pasa nada. Bueno, a ver cómo lo podemos estar mejorando y cómo se va comportando. ¿Sí? Es también un estimado, pero sí, la ponderación de los riesgos y esos indicadores es orientativo, porque vos también podés engañarte y podés poner muy alto el umbral, entonces nunca lo vas a llegar, nunca lo vas a sobrepasar, nunca vas a tener el alerta y quizás estás teniendo problemas graves. Claro. Entonces es también un poco empezar a medir qué estrategias vas a estar empleando vos en esa función o en esa actividad para estar dentro de un promedio, que en general tratás de evaluar. Si vos decís, bueno, ok, superé el umbral, pero son los casos ocurrieron con los pedidos de librería. No, no es nada. Y al otro mes, yo siempre digo, este tipo de eventos en seguridad son difíciles de medir porque, como digo, uno te puede reventar a toda la organización forever y en otros casos podés tener 100 y decir, bueno, la verdad que son personas que están distraídas. Bueno, y no es tan grave lo que están haciendo, pero bueno, hay que decirles, presta un poquito más de atención. ¿Sí? Porque eso también te puede determinar, podés abrir el juego en un montón de opciones, ¿sí? O te pueden empezar si haces una investigación, comparar indicadores, si hay alguna tendencia o hay algo que está pasando, por ejemplo, cuando yo hablaba de los indicadores de ejecución,
¿sí? Algunas empresas pueden tener problemas en determinadas áreas porque el clima laboral, bueno, no vimos clima laboral ni cultura, pero o motivación, son capítulos que sacaron, pero a veces pasa que aparecen errores o pérdidas operativas, ¿sí? Personas que, imagínense los cajeros que entregan mal el vuelto y entonces tienen falta de caja, les falta plata, fallas de caja, y eso a veces puede detonar o puede indicar que, está bien, la persona, todos somos humanos, por eso siempre digo, nos podemos equivocar, podemos cometer errores. Ahora, si son recurrentes en una determinada época del mes, del año, o que siempre le ocurre a la misma persona cuando está con determinado jefe, bueno, habría que evaluar realmente qué está pasando. Si realmente es un error o si hay algo mayor que se está gestando. Entonces esas métricas te pueden empezar a mostrar algo muy genérico, pero cuando empezás a cruzarlo, época, horarios, el personal, podés detectar que quizás hay más errores porque el personal está muy presionado, muy tensionado, el manager es demasiado exigente, entonces las personas se sienten más miedosas y cometen más errores porque están más no están prestando atención a lo que están haciendo. Te puede devenir en un montón de opciones, pero es orientativo. Vos después tenés que tener con toda esa información herramientas para medir si realmente es un rojo rojo o es un rojo tirando amarillo o un naranja, que son las métricas que vamos manejando. ¿Sí? Pero no es taxativo, vos con eso no es que decís voy a hacer esto, porque es lo que me dice el sistema, no es un sistema adivinatorio, es tendencia. ¿Sí? Linda pregunta. Bien. Los sistemas estos gerenciales justamente lo que te permiten es estar midiendo cómo se están ejecutando todas las acciones, todas las operaciones de la organización. ¿Qué pasaba? Antiguamente, cuando queríamos hacer los reportes en las empresas, y yo estoy hablando más de 30 años atrás, sí, o un poquito menos, 20, era muy común que cada sector perdiera una semana de su tiempo para recopilar la información de los diferentes grupos de trabajo, que cada uno lo maneja diferente, centralizarlo y volcarlo a presentaciones, a planillas. Con lo cual, tanto pasamano, hay bastante error humano. Y después cada gerencia lo presentaba diferente, no había un modelo centralizado. Entonces, la comparación para tener de cada uno de los sectores, llegar al directorio y del director llevarlo al directorio y del directorio a la presidencia de las organizaciones, pasaba fácil, tenías que estar casi 2 meses antes para poder prepararlo. La información ya era desfasada porque era de mes y medio atrás. Entonces, estos sistemas de información ahora lo que te permiten es ya generar reportes más estandarizados. Y bueno, tenés este tema de la parametrización, ¿sí? ¿Sobre qué vamos a estar trabajando? ¿Cuáles son los puntos que van a tener en cuenta? Bueno, acá mencioné los 5 o 4, porque hay uno que está casi repetido, ¿sí? Que son los procesos básicos de cualquier organización. Ventas, compras, pagos y sueldos, porque sueldos es un caso particular de pago, cobranzas, producción. Lo que te permiten estos sistemas es rastrear el flujo de la transacción, desde que empieza el proceso de la venta hasta que finaliza. Entonces podés estar midiendo instancias, momentos, situaciones, procesos, que esos indicadores te pueden orientar dónde podés estar teniendo oportunidad de mejora. Después tenemos esto de soporte de decisiones, que como les dije, muchas veces estos sistemas lo que te dan es información consolidada, se va alimentando diariamente o periódicamente con tomando en cuenta una serie de bases de información
de análisis económicos, políticos, sociales, etcétera, ¿sí? Relacionados o que te pueden ser de utilidad directa o indirectamente, ¿sí? Ya sea por tu región, por tu localidad, por tu rubro, por tu servicio. Entonces, contás con distintas, no versiones, sino distintos puntos de vista, que obviamente los vas a estar utilizando teniendo en cuenta todo lo que vimos en toma de decisiones. ¿Se acuerdan los sesgos, los errores que podíamos cometer, ya sean éticos, culturales, por nuestro estilo de vida, por nuestros preconceptos, por cómo somos, ¿sí? Por nuestra impronta, etcétera? ¿Sí? Tenemos cierta tendencia a tomar decisiones de determinada forma. Esto es una herramienta más para disminuir esos sesgos. Bien, ahora, estos sistemas de información, ¿cómo los encontramos en las organizaciones? Acá coloqué algunos nombres que quizás pueden ser los conocen, sobre todo aquellos que por ahí están trabajando o dando soporte en los ERP. La marca más común es SAP, donde básicamente me sirve para tener a nivel empresarial, todos los sectores bajo el mismo sistema. Y entonces cada sector lo que va haciendo es ingresa su porción de datos. En el ERP se consolida y después cada uno puede tomar la información alimentada o mejorada. No sé quién está haciendo ruido. ¿Pasa algo? ¿Alguna duda? Okay. Para el día a día. Entonces no se repite información, que la información está enriquecida, está actualizada. El otro que tenemos son los CRM, que son básicamente aquellos que me permiten interactuar con los clientes. Son, por ejemplo, los call centers, que tienen se llama IBR, para poder responder mensajes entrantes, donde ustedes esto lo habrán utilizado cuando llaman para algún servicio, para un producto telefónico, etcétera, de telefonía, o cualquier otro que tiene menú de opciones, opción 1 tal cosa, opción 2 tal otra, y los van derivando en diferentes menús. Este es un sistema de información, donde obviamente hay flujos para cada tipo de llamado, según cada tipo de clientes, servicios, etcétera. El otro que tenemos son las cadenas de suministro o supply chain, donde básicamente abarca más a los rubros de producción, sobre todo los que están automatizados, donde está todo el flujo, ya sea desde el manejo de la parte de producción, de materia prima, proveedores, la producción per se, ¿sí? Control de stock, ya sea de materia prima como de productos terminados, control de calidad, todo el seguimiento hasta la puesta en venta. Y el otro tema, administración de conocimiento, que también lo tenemos embebido en cada uno de los otros sistemas, justamente para retroalimentarse y poder tener más cadenas, cadenas relacionales, ¿sí? De cada uno de los tópicos principales, poder generarte alertas más gerenciales diciendo, mira, el 90% de los clientes viene este es el flujo más utilizado. Eso a vos te va a permitir seguramente hacer una campaña o hacer una mejora o ver qué está pasando, por qué tenés alta demanda en ese flujo. No sé si será de producto nuevo o clientes que se quieren dar de baja. ¿Sí? Entonces te va permitiendo decir, o el mismo sistema, pues mira, este flujo que hace que el cliente demore 15 minutos, ya son administración de conocimiento un poquito más avanzado, hasta incluso con lo que decimos, no inteligencia artificial, pero sí bastante parecido, nos dice, ok, con este flujo 10 minutos, sin embargo tenés esta otra opción
que el cliente puede demorar 7. Entonces te permite hacer, te lo va haciendo en forma más automatizada. Y después, dentro de otros sistemas de información, y esto es un poquito más informativo para ustedes, ¿no? Para que conozcan lo que está pasando a nivel mundial con los diferentes temas de banca electrónica. Bueno, ahí me metí un poquito en adicional, ¿no? Que esto ya, transferencia de fondos, lo vimos creo que la clase pasada, donde básicamente acá lo que estoy considerando también a tener en cuenta cuando se lanzan productos de transaccionales, los diferentes elementos a tener en cuenta, que también puedo tenerlos como indicadores o empezar a tener herramientas automatizadas que me permitan evaluar el concepto de riesgos estratégicos, reputacionales y operacionales. Reputacional, imagínense un sistema de transferencia de fondos, las billeteras, los monederos, los sistemas de pago que sean vulnerables, ¿sí? Que ustedes un día van a entrar y su cuenta está vacía o fue hackeado y se perdió todo el dinero que había en las cuentas de todos los clientes, no sé, algo muy exagerado. Entonces, ¿qué herramientas voy a poder utilizar para disminuir estos riesgos o elementos que tengo que considerar? ¿Cuánta pérdida operativa estoy teniendo, digamos? Pues ya sea, bueno, fraude, que es reputacional también, pero operacional porque, como según dicen, todos escucharon el evento que hubo hace casi un mes ya, CrowdStrike, de una playa de Microsoft, fue en julio, que fue un software que según las primeras versiones, ahora me llegaron otras que tengo que analizar, que afectó a muchos aeropuertos, que los aviones no podían despegar, y no sé qué otra cosa más, pero lo más sensitivo fueron los aeropuertos, donde según parece, dice, sí, instalaron una versión actualizada del producto, pero pero no lo testearon correctamente y lo enviaron, lo pusieron en producción, lo implementaron y el desarrollador no lo había probado. Entonces dejó con algo mal, un código mal hecho, no probado, no testeado, entonces por eso cuando al no haberlo probado lo metieron directamente en producción, lo disponibilizaron para todos los clientes y colapsó. ¿Sí? Ahí no hubo una prueba de testing antes de implementar. Eso es un riesgo operacional y estratégico bastante grave. ¿Sí? Y después la necesidad, ¿sí?, de estos sistemas de información de poder contar con el compromiso de la alta gerencia con respecto a todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad, de riesgo y la actualización del hardware y software acorde a la evolución que va teniendo ese producto. ¿Por qué? Profe, Porque ¿puedo preguntar una cosa del tema este de CrowdStrike? si la llego a saber, sí. No, que digo, CrowdStrike era un antivirus, ¿no? O eso, o no. Porque yo he escuchado eso en una versión, pero no sabía bien qué era. Sí, es una plugin, es un adicional, es de una, lo que pasa es que Microsoft lo había comprado y sí, creo que era para un monitoreo, para una protección, pero no sé si era antivirus particular, creo que era un tema de protección, pero no sé si es específico antivirus. Ah, era como un extra de Windows. Sí, sí. Después, si querés, en la próxima leo un poco más y te comento, pero creo que no era un antivirus en sí mismo, creo. Sí, yo lo único que llegué a ver es cómo se solucionaba el problema porque era entrar en modo seguro y borrar un archivo solo, que era el único que había que hacer. Claro, sí, sí, pero básicamente fue que lo que instalaron no estaba testeado, con lo cual tenía alguna falla y disparaba para cualquier lado. Sí, sí, no llegué a leer qué era lo que hacías, pero sí, era un archivo nomás. Sí, 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 sí. sí. O sea, lo que ocasionó no condice con
el objetivo, con el objeto, ¿no? Porque era mínimo y fue un error de, como decir groseramente, chicos, no, yo lo leí rápido, en el momento que ocurrió vi que no teníamos impacto, seguí con otro tema, pero fue una, como decir, en una parametrización también dejé sin parametrizar algo o lo cambié, o no me di cuenta y lo largué. Pasó, como no se testeó, pasó de largo. Y eso lo vamos a ver, si llega a ser ese la causa raíz, cuando veamos metodología, ahí lo volvemos a plantear. Bien, estos son los diferentes sistemas donde están todos relacionados, ¿no? Donde son los transaccionales que pueden impactar a las organizaciones, que pueden o no estar reguladas por bancos centrales, aunque no hay tanta, en algunos casos, tanta precisión de qué controles, medidas de seguridad se tienen que tener, y son sistemas que son altamente visibles y de alto impacto para las organizaciones. ¿Qué otro tipo de sistemas de información? Porque a veces solamente pensamos que los sistemas de información es, ok, procesan información, pero a veces tenemos que son muchas herramientas o elementos que son automatizaciones y que nos permiten, ¿sí?, dejar de tener información física para tenerlo, como digo, en forma digital. El uso de correos electrónicos. Es un sistema de información, ¿sí? Porque los correos enviamos mensajes donde hay ciertos datos y ciertas informaciones. Entonces, ¿qué impacto puede tener el envío de los correos? Uno dice, no es nada. Bueno, a ver, es un sistema de información. Entonces, también puedo empezar a prever que si tengo un alto ingreso de correos, spam, ¿sí?, correos basura, correos de mucha propaganda, ¿qué pasa? Me satura toda la mensajería que estoy recibiendo. Si no hago una buena concientización, puedo llegar a que a partir del email me empiece a incrementar la cantidad de virus o de malware que me están apareciendo, que son resueltos en otra instancia, no desde el momento cero que el correo ingresa a mi servidor de correo, sino en el momento que le llega al usuario final y va a cliquear para descargar el software, para ver, no sé, un mensaje que le llegó con un anexo, con un link para poder ingresar, y ahí me aparece el alerta que tengo para descargar software, que me hace rápidamente una validación de antivirus y me lo detecta. En realidad me lo tendría que haber evitado que el servidor me lo dejara pasar. Entonces, ahí tengo que hacer un cambio. ¿Esto qué me lo va a dar? Esos sistemas de indicadores para decir, ok, ¿dónde detecto los virus? ¿En qué capa? ¿En qué momento? ¿Cuánta información estoy enviando sensitiva? Lo que decía acá, creo que fue en este grupo, ¿no? Que si el proceso se colgaba por el puerto USB, me lo mando a mi correo personal. Para si es información confidencial o de la organización, no podés enviarlo a tu correo, vas a encartarme otro alerta, que un empleado está sacando información, nada que ver. Entonces, como vemos, las automatizaciones, en cada una de ellas, por más que mínimo que parezca, en todas lo puedo estar considerando como un sistema de información, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta qué indicadores o qué herramientas puedo utilizar para contar con alertas que me permitan minimizar cualquier tipo de riesgo. Yo mencioné esos tres, pero hay muchos más, ¿sí? Y como para ir terminando, porque creo que no llegamos a ver toda la presentación, como para dejarlo acá, es que entiendan las transacciones, no necesariamente las monetarias o las que movemos dinero de una cuenta a otra, sino que todos los procesos de negocio tienen un circuito de operación, ¿sí?, donde se empieza con el origen, el que inicia el proceso, digamos, el origen de ese proceso de negocio, va a requerir de determinadas autorizaciones. Esas autorizaciones van a depender de la severidad de la información, del proceso o de los riesgos que se hayan establecido respecto a ese proceso de negocio. Se va a empezar a ejecutar
si se hace en tiempo y forma, para luego ya ponerlo a disponibilidad. El almacenamiento nos vamos a estar refiriendo a logs. Si todas aquellas los logs son registros históricos de cada uno de los procesos para poder identificar, ¿sí?, frente a posibles sistemas de información gerencial, poder determinar desde el origen hasta que lo estamos disponibilizando y o utilizando, qué pasó, qué sucedió, o tener un estatus, un traqueo, en qué momento del proceso estoy, dónde está generándose un cuello de botella, dónde hay una situación que está colapsando, etcétera. Ahí es donde voy a estar manejando el concepto del almacenamiento de esos logs o el almacenamiento de el resumen de decir, ok, el registro, ya el proceso se completó y queda como como hecho, ¿sí? Y después toda esa información me sirve para ver qué mejoras puedo hacer con respecto a ese ciclo de transacción. Lo que les decía, en vez de demorar 10 minutos, demorar 7 o necesito demorar 15 para poder ajustar cada una de las situaciones. Los riesgos, bueno, esto de los riesgos ya en parte se los fui mencionando. Con respecto a firma digital, esta semana, bueno, acá en Argentina salió la ley de firma digital, lo leí rápido, pero voy a ver si les puedo preparar un resumen para las próximas clases, porque es algo que me parece de interés para ustedes que están iniciándose en la carrera. Y un poco acá también es los riesgos, bueno, confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio básico de seguridad, ¿no? Sorry, lo metí porque, bueno, es más fuerte. Confidencialidad básicamente es que la información solamente puede ser accedida por quienes deben acceder a la misma, mínimo privilegio, necesidad de saber. Eso es confidencialidad. Integridad es la calidad del dato, que no tenga errores o debido a accidentes o a intención. Disponibilidad, que esté disponible, accesible en el momento que yo lo necesito. Y obviamente con un tema que ya creo que debe ser conocido por ustedes, poder diferenciar bien el tema de identificación y autenticación. ¿Cuál es la diferencia? No la sabría decir, o sea, ambas me suenan a poder decir que quien accede es quien dice ser. Ahí lo dijiste todo. Identificación es quién es. La autenticación es algo que me permite validar que quien dice ser es. La identificación es algo que me dice yo soy Silvina. Algo que me autentica es algo que tengo, que soy o que sé. Yo sola. Entonces soy Silvina. La herramienta, el sistema, va a decir, ok, si se identificó como Silvina, le pregunté algo y me respondió que solamente eso lo sabe Silvina, la autentiqué. Entonces, ahí la dejo pasar. La autenticación tiene que ser lo suficientemente fuerte de manera tal que la persona identificada después niegue que era ella. Por eso hablamos del no repudio. ¿Sí? Después tener los logs o auditorías para ver qué se están, en caso que tenga que recopilar o ir para atrás, hacer un análisis y después tener revisiones de auditores y controles específicos para detectar dónde puedo tener ciertas deficiencias, vulnerabilidades, mal funcionamiento, que después me va a detonar en un problema más grave, en un incidente. Y con respecto a e-commerce, los temas que tenemos que considerar para sentirnos relativamente no seguros, pero sí con determinado nivel de entorno de control aceptable, es evitar toda pérdida de confidencialidad, toda alteración accidental o intencional de información, ¿sí?
el tema del manejo de la información por parte de los proveedores. Y bueno, esta otra parte que son, creo que ya entonces, vamos, nos llevamos hasta acá entonces. La parte de colaborativo de las redes, de esas herramientas colaborativas que también se maneja bastante información, sí están mucho más adaptables y conocidas para más que nada las nuevas generaciones. El único tema que tenemos con estas herramientas colaborativas, si bien nos permite el trabajo en equipo, el trabajo aplicando lo que conocemos como metodología Agile, donde todos vamos aportando un poquito y entre todos completamos en forma rápida, constante, etcétera. Sí, el problema que tenemos es que en caso de tener que volver atrás, se perdió toda la historia, no podemos tener mucha identificación quién fue realizando los cambios y que si no hay un buen manejo de los accesos, podemos estar disponibilizando información a grupos que no corresponden o personas que ya no tienen que estar accediendo a esa información. Entonces hay que tener un buen manejo de clasificación de información, pero sí, como bien dice acá, es un cambio de paradigma, es otra metodología de trabajo donde justamente es tan colaborativo que podemos tener un repositorio donde accedemos personas de todo el mundo, porque estamos trabajando en un proyecto común y no nos importa ni el momento, ni el lugar, ni la hora en que nos estamos conectando. Y acá hay un par de aplicaciones que podemos conocer seguramente, ¿sí? Como son las redes sociales, wiki o herramientas que nos permitan compartir archivos. Calculo que ustedes conocen y pueden hablar mucho más que yo, ¿sí? Sobre las herramientas colaborativas, especialmente para los trabajos prácticos de la facultad. ¿Sí? Así que bueno, si quieren alguna duda hasta acá, dejamos y seguimos con esto la clase que viene. ¿Les parece? ¿Alguna duda? Excelente. Buenísimo, chicos. Entonces, buen fin de semana. Descansen, pónganse al día con la facu y nos hablamos el viernes que viene. Nos vemos. Buen fin de. Buen fin de. Hasta luego.